¿Qué tal, Sapiens? Qué bueno que están con nosotros nuevamente en su podcast de ciberseguridad, Cyber Sapiens. Soy Gilberto Serrano. Gustavo Rodríguez. Y Alejandro Garnica. Y bueno, para el día de hoy traemos en este episodio el tema de manejo de crisis. Que bueno, se preguntarán ustedes, pues, ¿qué tiene que ver eso con ciberseguridad? Y bueno, ya se darán cuenta ahorita con los temas que vamos a tocar. Y bueno, ¿cómo podemos empezar hablando de este tema? Bueno, si me permiten, puedo dar un dato duro. Claro, sí, nos podemos dale. Eso va a ser una buena referencia para entrar. Sí, claro que sí. Sobre todo para hacer conciencia, ¿no? Desde el principio. Hay que recordar aquí que una gestión deficiente de crisis durante un incidente de ciberseguridad puede traer múltiples consecuencias graves para una empresa u organización. Y aquí les voy a mencionar un ejemplo de esto. Hablando sobre todo de pérdidas financieras masivas, ¿no? Para esto, pues voy a mencionar al caso de Equifax en el año de 2017, en el cual, pues desafortunadamente para ellos, tuvieron una violación de datos y se expuso la información de 147 millones de personas, imagínense. Y esta mala gestión que ellos utilizaron ante esa crisis, incluyendo la demora en informar a los afectados, resultó en una multa de $700 millones en compensaciones y sanciones regulatorias. Imagínense nada más. No, pues... Por eso, pues... Mata a cualquiera. Sí, es muchísimo. Y nos damos cuenta, ¿no? Que hay que hacer un buen manejo ante una crisis relacionada con ciberseguridad, ¿no? Claro. Pero pues para esto vamos a escuchar aquí las opiniones, consejos y todo lo que ustedes pues nos puedan ilustrar, ¿no? Sobre Fíjate este tema. que antes de entrar al manejo de crisis, porque hablamos de manejo de crisis de un incidente de seguridad. Sí, pero voy a poner un ejemplo. No crisis económicas. Sí, no, que creo que seguramente todos hemos visto. No es de política este episodio. No. Creo que seguramente todos hemos visto una serie policíaca. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, se acuerdan que cuando claro, ocurre un asesinato y de repente llega la policía, empieza a evaluar todas las evidencias. Desde que la sangre se chorrea por la pared y empiezan a sacar teorías especulatorias de qué fue lo que pasó. Y luego llegan los médicos forenses para ver y colectan toda esta información. Y lo comento por lo siguiente. Porque un incidente de seguridad es muy parecido. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno llega a una escena del crimen, a un incidente de seguridad, tú vas a encontrar diferentes pruebas. Y vas a empezar a ver qué fue lo que sucedió para ver si puedes deducir los hechos. Claro. Pero esas pruebas, si tú no sabes colectarlas correctamente, puedes adulterar esas pruebas. Y esas pruebas no decirte lo que realmente pasó, sino tú ya adulteraste la prueba y el resultado va a ser totalmente distinto. Entonces, en ese momento, quien debe tomar las pruebas debe ser una persona calificada. ¿Sabes? No se han visto que se ponen guantes, que alejar. Los peritos informáticos hacen... Perdón, los peritos también... hay peritos informáticos, pero en este caso los peritos llegan y toman la colección de la evidencia y hay una forma de poderlo tomar donde almacenan los líquidos, las muestras de sangre, cementado cotonete, ¿no? Es de una forma correcta de poderlo tomar para que después esas pruebas puedan ser evaluadas en el laboratorio y sacar ya la posible respuesta con un alto porcentaje de probabilidad de que fue lo que pasó por todo lo que se colectó. A eso se le llama cadena de custodia. En un incidente de seguridad se involucran varios departamentos o equipos. Tanto el departamento de respuestas a incidentes, puede ser un departamento forense, el departamento informático, muchos departamentos que empiezan a involucrarse y ver qué fue lo que pasó. Obviamente, en el manejo de crisis, nosotros tocamos temas desde cómo tomar las decisiones, pero también ayudarles durante todo el proceso. Y por esa analogía del incidente criminal, del asesinato, o de la serie policíaca, nosotros hacemos algo muy similar cuando llegamos. Por ejemplo, nosotros nos hablan casi siempre como equipo de respuesta a incidentes, donde, ¿sabes qué? Ya hay un incidente, necesito que me ayudes. Y lo primero que hacemos nosotros es tranquilos, que no haya pánico, porque primero va a haber mucha presión de todas partes. Operativa, dirección, el dueño, todos van a empezar a presionar porque los servicios es muy seguramente que están caídos. Entonces, el manejo de la presión. El punto de que debe estar una persona que sea responsable quien tome las decisiones, como lo mencionamos ya en otro episodio. Y poderlos ayudar a colectar toda la información. Por ejemplo, veía un meme yo, en caso de un ciberataque, por favor, quebrar aquí y desconecte todos los cables de red, ¿no? Así como si fuera
el extintor. O sea, normalmente es... Claro, ¿no? O sea, tomar una reacción así como decimos coloquialmente, de como andar como pollo sin cabeza, pues no nos va a llevar a nada bueno, no, en Sí, realidad no por se va a ejemplo, resolver. dicen, ok, para poder nosotros quitar el ataque y volver a operación, lo más rápido que se debe hacer es desconectar las máquinas, quítales el disco, formatealas y volverlas a la operación. Pero no siempre son las mejores decisiones porque tú no sabes cómo te atacaron. Exacto. Entonces, desde que empezamos nosotros a controlar el manejo de la crisis, decirles quién va a tomar la decisión, que van a ser presionados, que hay que entrar en calma, explicar todo. Explicamos también cómo se van a colectar las evidencias, las tecnologías que van a entrar a bordo, cómo vamos a empezar a interpretar la información y cómo toda esa colección que se va a colectar correctamente, así como los peritos o los médicos forenses llegan a colectar la información, también nosotros colectamos esta información para que evidencias, artefactos, logs, todo sea analizado posterior al incidente y poder responder lo más rápido que se pueda. Obviamente hay un framework en lo que basamos nosotros ya técnicamente el manejo de crisis, que es lo que vamos a platicar ahorita. Pero nosotros en el manejo de crisis ayudamos a tomar decisiones, las mejores decisiones que se pueden tomar en cada caso particular. Ayudamos también a que la gente no entre en una desesperación, porque créanme, cuando ocurre un incidente de seguridad, la presión de volver a una empresa que está perdiendo millones o miles de dólares es muchísima. Es muchísima porque no pueden entender cómo los vulneraron. Tal vez tenían la mejor tecnología, tal vez hicieron una inversión muy grande. No pueden entender que puede ser una falla de seguridad. O aquellos que no invierten no pueden entender si nunca les había pasado nada porque ahora les pasa algo, ¿no? Entonces, entran criterios, entran cada mundo, cada cabeza es un mundo. Sí, entonces, si me permites, Gustavo, voy a recitar otro dato duro. Dale, acerca de lo que estás mencionando. Y esto más que nada habla sobre la interrupción operativa y la paralización del negocio, ¿no? Uh-huh. En el caso colonial de Pipeline, en el año del 2021, un ataque de ransomware obligó a la compañía a cerrar temporalmente su red de oleoductos en Estados Unidos. Imagínense nada más el impacto. Sí, recordamos ese caso. Causando desabastecimiento de combustible y pérdidas millonarias. Y la empresa pagó un rescate de $4.4 millones para recuperar el control de sus sistemas. Imagínense nada más. Wow. Yo quería echar gasolina y hubiera complicado. El gas también. Sí, se vuelve un caos, ¿no? Otro dato que nos acaba de dar Alejandro, pues es uno más referente, como él bien dijo, a la interrupción operativa. El que nos dio anteriormente era sobre las pérdidas financieras, pero estamos hablando ahí de consecuencias. Correcto. De no tener un buen manejo de crisis, ¿no? Efectivamente, no, el manejo de crisis. Yo iba a mencionar, decía Einstein, la crisis o estar en crisis es un punto donde una situación puede mejorar o empeorar. Y aquí se trata de eso, de que no empeorar la crisis, sino más bien mejorarla, tomando las mejores decisiones en base a un plan que ya se haya tenido. Si no se tiene, ahí el meollo del asunto, ¿no? Sí, el problema es cuando no tiene un plan de respuesta a incidentes que nadie sabe cómo actuar, cuando no se corrían ejercicios de simulación de ataques, pues nadie sabe cómo responder, ¿no? Todo el mundo quiere volver los respaldos, los servicios arriba inmediatamente. Sí, ahora que sin coordinación, cada quien, o sea, toma su iniciativa, pensando obviamente en el afán de hacer como un bien y regresar, sí, ¿no? Y regresar a la operación, el negocio, pero tiene que haber un orden definitivamente, claro, ¿no? Y pues nosotros tomamos la segunda versión de Cybersecurity Framework para poder basar todo esto. Obviamente, anteriormente estaba el framework de respuesta a incidentes con la parte de preparación, la detección y contención, la respuesta y mitigación. Pero hoy, este diseño de vertical nosotros lo estamos basando en la parte de Security Framework 2.0, donde la primera fase es la gobernanza de datos. Medir el riesgo que tiene que las aplicaciones que están corriendo o que ya no están corriendo dentro de la organización no sean operativas, o si en el caso de que esté haciendo el diseño pueden surgir algún daño y falla de operación, medir ese riesgo. Medir los roles y accesos que tienen cada una de las personas y la información sensible que está para saber cómo nosotros podemos empezar a trabajar en base a los riesgos que existen potenciales. Obviamente, el hacer un análisis de riesgo es muy recomendable ante el diseño de un plan de respuesta a incidentes, pero la primera fase que hacemos es gobernar. La gobernanza es muy importante. Después de esa fase, nosotros vemos la parte de identificación. Si estamos durante el ataque, primero hacemos la identificación de la amenaza.
donde a esto le llamamos el triaje. Medimos el impacto de los dispositivos que se dañaron, si podemos identificar la amenaza ya sea ransomware o otro tipo de amenaza, poder identificar la motivación que tuvo el hacker. Por ejemplo, si ya conocemos la amenaza, podemos entender en las investigaciones que hacen las diferentes marcas de seguridad cuáles son las motivaciones de esos grupos cibercriminales para poder atacar ciertas organizaciones. Porque en base a esto podemos también deducir que podemos buscar dentro de los logs o indicadores de compromiso. Porque toda persona que va a hacer un ataque tiene una motivación. ¿De qué tipo? Puede ser financiera, puede ser una motivación que simplemente quiere dañar o aquellos activistas que quieren pelear en pro de una causa y dañar al gobierno. Y entender la motivación nos da un panorama muy amplio del sector que se quiere atacar también. Entonces, en la parte del triaje, nosotros medimos el impacto, identificamos la amenaza. También el tiempo es muy importante desde que se hizo la detección, o sea, cuando nos dimos cuenta, y saber también identificar si hay un sistema de detección que detectó un indicador de compromiso antes. Si los equipos comprometidos salieron de la infraestructura, no salieron de la infraestructura, si hubo comunicación a otros países. Entonces medimos toda la parte de identificación para que posteriormente empecemos a actuar con medidas de protección. ¿Qué medidas de protección podemos tener? Pues empezar a activar algunas firmas de seguridad como los firewalls, bloquear. Si identificamos algunas IPs, no hacemos una reacción completa. Podemos aislar el equipo de la red, ¿sabes? Lo quitamos de la red. Es una medida de protección para que nos siga propagando a través de la red un ransomware. Podemos nosotros activar algunas firmas rápidas en los endpoints, en los firewalls, en los sistemas de protección. Quitar internet es una medida de protección para que no salga ese internet al servidor de control y de comandos. Poder aislarlos a una red de cuarentena, por ejemplo, es una medida de protección. Entonces empezamos a tomar protecciones para que el incidente no se siga propagando. Para que posteriormente entremos a la parte de detección. En la parte de detección, lo que hacemos nosotros ya ahora sí, empezamos a trabajar con los sistemas CIEM, XDRs, a investigar los logs. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es el paciente cero? ¿Quién generó por primera vez el incidente? ¿Cuál fue la brecha de seguridad que aprovecharon? ¿Por qué se conectó? ¿Le dio clic? Después de ahí, ¿cuál fue la línea de ataque? Todo lo que hicieron los hackers paso a paso hacemos en la detección. Para que posteriormente, después de la detección, nosotros empecemos a hacer respuestas. ¿Respuestas de qué tipo? Ahora sí, ya que yo detecté y me enteré de la amenaza, qué fue lo que hizo, qué IPs hizo, quién es el paciente cero, indicadores de compromiso, los archivos que modifica, entiendo, lo comparo contra Myri, bueno, muchísimas cosas en la parte de investigación, yo ya puedo empezar a responder efectivamente. Ya puedo empezar a responder porque seguramente ya también hice la captura de memoria RAM y trabajo en conjunto del equipo de respuesta a incidentes con el equipo forense y empiezo a colectar esa captura de memoria y luego de los discos y empiezo a obtener una información muy enriquecedora en mi casa de amenazas que yo haría en la parte de investigación. Entonces todo esto a mí me sirve para que cuando yo responda muy efectivamente, bloqueando las IP de los hackers, activando los indicadores de compromiso en mis sistemas CIEM y en los EDRs para que bloqueen y no se puede ejecutar una vez más. O sea, hay una máquina que no ha detectado que no se empiece a hacer la inscripción o que no se siga propagando el ransomware y empezar a actuar ya efectivamente en base a una investigación que yo hice. Esto, si lo comparo con la serie policíaca que estaba diciendo la analogía hace un momento, esa es la investigación que se hace después del incidente, que yo haga la colección de la evidencia ya en el laboratorio. Es lo que yo ejecuto. Toda esta investigación para que ya mis detectives, policías, pues vayan y actúen en base a toda esta investigación que se hizo y se haga un juicio y todo esto. Ahora, después de que yo ya empiezo a responder, empezamos a recuperar los servicios. Aprendo. Y si se fijan, no devolví los respaldos inmediatamente, no activé los servicios web o las bases de datos o los sistemas inmediatamente. Se tuvo que hacer un procedimiento completo para que podamos primero identifiquemos, o sea, hagamos toda la preparación e identifiquemos que nosotros también nos protejamos, empecemos a contener todo el tema de amenaza y después mitigamos para que no se infecten más equipos y no se empiece a agravar más la situación de lo grave que ya está. Pero poder compartir esta información ante una crisis es bien complicada. No sé si recuerdan que con algunos clientes, Gil,
Creo que ya hablé mucho, pero Sí, no digo... ¿nos puedes compartir ahorita está cómo la última crisis se nos pasó con un cliente, ¿no? está resumiendo ahorita, digo, los pasos que nos establece el framework. Y pues tú lo estás resumiendo aquí, pero en realidad cada uno de esos pasos pues lleva cierto tiempo y ese tiempo pues mata a las personas o los líderes de las organizaciones que están o encargados de esa organización donde sufrieron el ataque. Y como dice Gustavo, es una presión enorme, ¿no? Ellos quieren así como que con una varita mágica o a veces hasta pudieran dentro de su desesperación a decirnos, no, ya, así como que olvídate de quién me atacó y olvídate de que esa información que se encriptó ya, nada más ponme operativo los aparatos y devuelvo mi respaldo y adelante, ¿no? Y en realidad esa es una medida desesperada y no eficiente, no óptima. Claro. Porque pues si solo se hiciera eso, o sea, es básico, estás poniendo todo para que te vuelva a pasar, pues entonces no puedes estar cayendo en crisis por no tomar las medidas eficientes necesarias, ¿no? Y ese es otro lado muy interesante, ¿no? Toda empresa que es hackeada piensa que nomás fue hackeada en ese momento, pero no se pone a pensar que va a volver a ser hackeada si no toma las medidas pertinentes de las que estás hablando, ¿no? Es correcto. Sí, y otra cosa importante es de que hay que partir de algo. Ya pues ahorita con todo este mundo global, digitalizado, donde todo ya es a través de internet, etcétera, evitar un ataque ya prácticamente se vuelve inevitable, ¿no? Entonces, obviamente, todas las herramientas que se les recomiendan, que se les sugieren a las organizaciones, a los clientes, que se implementen para su seguridad, pues es buscando de que efectivamente nunca llegue a pasar nada, ¿no? O sea, lo más posible minimizar esa posibilidad, pero prácticamente es imposible eso, ¿no? En algún momento va a pasar. Ahora, aquí se trata de que, ok, si va a pasar, ¿cómo puedo hacer para que impacte lo menos posible? Obviamente en la operación del negocio y en los daños económicos que puedan surgir. Y bueno, y otra de las cosas también que les pega mucho a las empresas, sobre todo las de renombre o las que están obligadas a hacer el anuncio de que sufrió un incidente cero, que sufrieron, perdón, es la parte de la reputación, ¿no? Y que en eso por ahí tenemos otro dato duro. Sí, claro. O sea, vamos a hacer aquí mención de otro caso, desafortunadamente, ¿no? Que es real. Y en este caso, pues vamos a mencionar a British Airways, que en el 2018 sufrió un ataque y desafortunadamente expuso la información de 500,000 clientes. Y debido a una respuesta inadecuada y a fallas en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, pues la empresa fue multada con $230 millones. ¡Wow! No, sí. Es un chorro de dinero, ¿no? Eso fue como 5 aviones nomás. No, digo, ignoro cuál sea la equivalencia, pero digo, estamos hablando de esa escala, ¿no? Obviamente, guardando las dimensiones de cada organización, pero son de ese tipo de montos de los que estamos hablando. Y es que cada quien debe, como me refiero a cada organización, debe como que medir, ok, ¿cuánto podría aguantar yo fuera de operación, no? En base a esa medición que hagan son la defensa que se debe implementar y los planes que deben de implementar, ¿no? En este caso hablando del plan de crisis, y que el mejor plan de crisis creo que se implementa antes de, ¿no? O sea, claro. Sí, yo siempre digo que parte de que ya fuiste hackeado, tú puedes implementar ya tus planes de respuesta a incidentes, tu disaster recovery y todo el plan de política de seguridad, todo parte de que ya fuiste hackeado. Eso es un buen principio que yo tomo para hacer los diseños, ¿no? Es decir, solamente puedes, digo, ahora sí, no tener pérdidas, o sea, pérdida cero si no tienes el ataque, si no tienes la crisis. Pero como ya dijimos aquí, va a pasar algún momento, entonces tienes que partir de, ok, sí voy a perder dinero, pero quiero perder poquito. Bueno, haz esto, ¿no? Y es lo que estamos hablando aquí. Sí. Y partir del principio que dice Gustavo es muy importante, ¿no? Partir desde ese punto de vista para que se pongan así como que rápidamente manos a la obra, ¿no? Sobre lo que hay que hacer antes de. Y bueno, y después de que nosotros ya levantamos los servicios, hay algo bien importante, las lecciones aprendidas. Exacto. Que nosotros podemos trabajar en un hardening del reforzamiento de todos los servicios de red, desde el firewall, antivirus, anti-spam y DSXDR, todos los sistemas de detección y de defensa para que no nos vuelva a pasar. Sin embargo, hay que hacerlo proactivamente. Hablamos harto de la proactividad. Los reportes de ciberinteligencia nos ayudan a ser muy proactivos y a empezar a parchear los sistemas de defensa antes de que suceda un ataque, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos esto en cuenta. Ahora,
Hablamos hace un momento sobre los frameworks, Security Framework, pero es importante definir también que la comunicación desde el manejo de crisis debe ser clara. Ya hablamos de poner un subject, de hacer juntas y reuniones, de tener un comandante o una persona que lleve toda esta información, que es el vocero designado. Todos los datos sensibles que viajen por un solo medio, ya lo dijimos hace un momento. Pero es importante que esto se respete, porque si alguien llega a sacar información y no lo respeta, se rompe todo el canal de comunicación. Entonces es importante. Pero volviendo al tema del hardening, después de que ocurre el incidente, es súper importante, al igual que la investigación y el incidente que se detectó y el manejo de la crisis, que se haga. Porque muchos clientes dicen, ya volvieron los servicios, la empresa entró en operación y listo, ya no voy a hacer el hardening. Y no solamente fortalecerlo, sino ahora empieza a monitorear. Empieza a hacer ejercicios de respuesta a incidentes. Haz un pentest por lo menos 2 veces al año. El análisis de vulnerabilidades. Haz tu inversión y tu plan de tecnología entrando el año para que tú puedas ya tener toda esa inversión ya calculada. Y empezamos a trabajar proactivamente en planes, en inversiones, en procesos que deben de traducirse en una disminución del riesgo de ser hackeado nuevamente casi de cero, ¿no? Sí, eso es algo también importante porque hemos dicho que la ciberseguridad no es estática, es dinámica, ¿no? Sí. Entonces no nos podemos basar en una premisa de que, oye, porque ¿para qué pongo más cosas en mi estrategia de ciberseguridad? Si mira lo que me pasó, o sea, no me sirvió de nada cuando no, en realidad te vas a dar cuenta que sí te sirvió cuando perdiste 1% de lo que pudiste haber perdido si no hubieras tenido nada, ¿no? Entonces, al ser dinámica la ciberseguridad, se trata aquí de con nuevas implementaciones ir minimizando esa brecha, ¿no? De las posibles pérdidas que puedas tener. Claro. Y bueno, parte de los casos que han pasado aquí, pues no se recuerdan. En México pasó casos públicos, ¿no? Coppel, un tema ahí de los servicios, Pemex. O sea, ahora el grupo Guacamaya con 6 terabytes de datos a Sedena, que son casos públicos y son cosas que están pasando en México, pero se dan cuenta que pasa en todas partes. Y creo que Alex por ahí tiene otro dato duro que nos puede compartir, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. O sea, creo que aquí la peor idea que una empresa puede tener es a mí nunca me va a pasar. Claro. O sea, yo estoy exento de... Entonces, el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo un historial de cierta cantidad de años trabajando y nunca me ha pasado nada. Creo que esa es la peor idea que podemos tener. O sea, eso es dormirse en sus laureles, ¿no? Hay que recordar la ley de Murphy, ¿no? Si puede pasar, va a pasar. Y entonces hay que estar preparado para eso, ¿no? Correcto. Ok, y ante esto, pues, ya quizás en otro podcast también se mencionó este ejemplo, pero bueno, vamos a mencionarlo nuevamente. ¿Y a qué me refiero? Al caso de Target. Target también pensaba que nunca le iba a pasar, ¿no? Y todos pensábamos que no le podía pasar. Como una empresa americana, ese tipo, donde compramos el mandado seguido, ¿no? Sí, todos hemos ido en algún momento a comprar a Target, ¿no? Pues a Target en el año 2013, un ciberataque comprometió la información de pago de 40 millones de clientes y la respuesta tardía hizo que la empresa perdiera la confianza de los consumidores, resultando en una caída del 46% de sus beneficios trimestrales. Pues, y si nosotros hemos comprado en Target, pues quizás somos parte de esa lista que ya después dudamos, ¿no? En si ir o no ir a ese mercado a consumir. Sí, a raíz de eso, pues mira, casi la mitad de sus ganancias trimestrales, pues se perdieron. O sea, eso es un chorro. Es una pérdida para enorme, ese monstruo, ¿no? imagínate. Para una persona o una empresa que dijo a mí nunca me va a pasar, ¿no? Redúcelo a verde, son un montón. Sí, claro que sí, definitivamente. Pues bueno, creo que vamos a llegar al final del episodio. No sé si Alex nos comparte la frase. Claro que sí, con mucho gusto. Y de acuerdo a todo lo que vimos el día de ahora, todo lo que escuchamos aquí de estos par de grandes maestros, pues la frase del día de ahora dice que la peor estrategia en una crisis cibernética es la improvisación. La planificación previa lo es todo. Y esto lo dijo Richard Clark, ex coordinador de seguridad cibernética de Estados Unidos. Algo de saber el señor, ¿no? Sí, sí, claro que sí, definitivamente. Y agradecemos también de antemano que este podcast es patrocinado por Grupo Tracer. Y no olviden, amigos de Sapiens, verlos en todas las redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Claro que sí. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Vámonos a pensarla y no pensarla tanto. Hasta luego. Hasta luego.